Hay una idea tan profundamente arraigada en nuestra forma de entender el mundo que rara vez nos detenemos a cuestionarla. Desde que somos niños aprendemos que nuestras decisiones nos pertenecen, que elegimos nuestro camino y que, frente a cada situación importante de la vida, existen distintas posibilidades entre las cuales podemos decidir. Elegimos qué estudiar, con quién compartir nuestra vida, qué palabras decir en una conversación difícil o incluso algo tan simple como qué hacer durante los próximos 5 minutos. Nuestra experiencia cotidiana parece confirmarlo constantemente. Sentimos que deliberamos, evaluamos alternativas y, finalmente, tomamos una decisión. Sin embargo, esa certeza, que parece tan evidente, esconde una pregunta extraordinariamente incómoda. ¿Y si la sensación de estar eligiendo fuera solo una experiencia subjetiva y no una descripción fiel de lo que realmente ocurre dentro de nuestro cerebro? Durante siglos, esta pregunta perteneció exclusivamente al terreno de la filosofía. Era uno de esos problemas imposibles de comprobar, una discusión que enfrentaba argumentos, intuiciones y formas distintas de entender la naturaleza humana. Pero en las últimas décadas ocurrió algo inesperado. Gracias al desarrollo de la neurociencia y de nuevas tecnologías capaces de observar el cerebro en funcionamiento, esa antigua pregunta comenzó a abandonar el mundo de la especulación para convertirse en un problema científico. Por primera vez, investigadores de distintas disciplinas empezaron a preguntarse si era posible encontrar evidencia de cómo nacen realmente nuestras decisiones, y sobre todo, si la conciencia participa desde el principio en ese proceso o simplemente llega cuando la decisión ya está en marcha. Si los resultados de esas investigaciones fueran correctos, las consecuencias irían mucho más allá de un simple debate académico. Significaría que conceptos como la responsabilidad, la culpa, el mérito o incluso la identidad personal tendrían que ser reinterpretados desde sus fundamentos. Después de todo, si nuestras decisiones son el resultado inevitable de procesos físicos que ocurren antes de que seamos conscientes de ellos, ¿en qué sentido podríamos afirmar que somos verdaderamente libres? Imagina, por un momento, que existiera una forma de rebobinar el universo. No solo unos segundos en el tiempo, sino absolutamente todo, la posición de cada átomo, cada impulso eléctrico en tu cerebro, cada recuerdo almacenado en tu memoria y cada emoción que experimentabas en ese instante. Todo volvería exactamente al mismo estado en el que se encontraba hace unos segundos. Ahora imagina que vuelves a vivir ese momento una y otra vez, millones de veces. La pregunta parece sencilla, pero es una de las más profundas que puede formularse la filosofía. ¿Tomarías alguna vez una decisión diferente, o cada repetición conduciría inevitablemente al mismo resultado? La respuesta a esa pregunta divide a filósofos, científicos y neurocientíficos desde hace generaciones. Para algunos, si todas las condiciones iniciales fueran idénticas, el resultado necesariamente tendría que repetirse una y otra vez, porque cada acontecimiento del universo estaría determinado por una cadena ininterrumpida de causas y efectos que comenzó mucho antes de que existiéramos. Para otros, en cambio, existe un espacio auténtico para la libertad, una capacidad real de elegir entre alternativas posibles que no puede reducirse únicamente a procesos físicos. Entre ambas posiciones aparece una tercera propuesta, quizás la más influyente en la filosofía contemporánea, que sostiene que el problema no consiste en decidir si todo está determinado, sino en comprender qué significa realmente ser libre. Antes de responder quién tiene razón, es necesario detenernos en una cuestión todavía más importante. Porque resulta imposible investigar científicamente el libre albedrío si ni siquiera tenemos claro qué entendemos por esa expresión. Hablar de libertad parece sencillo hasta que intentamos definirla con precisión. ¿Significa actuar sin ninguna causa previa? ¿Significa poder haber actuado de otra manera en exactamente las mismas circunstancias? ¿O basta con que nuestras acciones reflejen nuestros propios deseos y razonamientos, aunque estos también tengan un origen biológico y ambiental? La respuesta a esas preguntas determinará la forma en que interpretaremos todo lo que la ciencia tiene que decir sobre este problema. Quizá por eso esta idea aparece con tanta frecuencia en la ficción. Películas, novelas y series han imaginado universos donde el destino parece estar escrito y donde los personajes descubren que aquello que consideraban decisiones libres formaba parte de un plan mucho mayor. Una de las representaciones más conocidas en los últimos años fue Loki, donde la existencia de una única línea temporal servía como metáfora de un universo en el que cualquier desviación debía ser corregida. Más allá de los viajes en el tiempo y de los elementos fantásticos propios de la historia, la pregunta que plantea es sorprendentemente real. ¿Qué ocurriría si nunca hubiéramos podido actuar de otra manera? La diferencia es que, fuera de la ficción, nadie está hablando de organizaciones que controlan el tiempo ni de universos paralelos. Lo verdaderamente fascinante es que algunos de los experimentos más influyentes de la neurociencia parecen sugerir algo igual de desconcertante, que el cerebro podría iniciar una decisión antes de que la mente consciente tenga la sensación de haber decidido. Y si eso fuera cierto, la pregunta dejaría de ser un ejercicio filosófico para convertirse en un interrogante profundamente personal. Porque ya no estaríamos preguntándonos únicamente cómo funciona el cerebro, sino quiénes somos realmente cuando decimos yo decidí. Y hay otra dimensión de esta pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos, mucho antes de que existieran los laboratorios de neurociencia. Es una cuestión que no pertenece únicamente a la filosofía o a la ciencia, sino también a la religión. En muchas tradiciones religiosas, Dios es descrito como un ser omnisciente, alguien que conoce absolutamente todo, el pasado, el presente e incluso aquello que todavía no ha ocurrido. Si eso es cierto, surge una pregunta inevitable. Si Dios sabe desde siempre cuál será cada una de nuestras decisiones, ¿podríamos realmente actuar de otra manera? Porque si existiera la posibilidad de elegir algo distinto, entonces ese conocimiento podría resultar equivocado. Pero si ese conocimiento no puede equivocarse, parecería que nuestro futuro ya está fijado de algún modo. A primera vista, estas dos ideas parecen difíciles de reconciliar.
Por un lado, la creencia de que somos libres y responsables de nuestras acciones. Por otro, la idea de un conocimiento absoluto que abarca cada instante de nuestra existencia. ¿Puede alguien conocer con total certeza una decisión antes de que ocurra y, aún así, seguir siendo una decisión verdaderamente libre? Lejos de tener una respuesta sencilla, esta cuestión ha dado origen a uno de los debates más profundos de la filosofía de la religión. Algunos sostienen que el conocimiento no implica causar un acontecimiento. Saber que algo ocurrirá no significa obligarlo a ocurrir. Otros creen que un futuro perfectamente conocido deja muy poco espacio para una libertad auténtica. Y también existen quienes proponen explicaciones mucho más complejas, intentando compatibilizar ambas ideas sin renunciar a ninguna de ellas. Lo fascinante es que, independientemente de la postura que uno adopte, todas esas preguntas terminan conduciendo al mismo lugar. Ya sea que observemos el problema desde la filosofía, desde la teología o desde la neurociencia, seguimos enfrentándonos al mismo misterio. Cuando sentimos que elegimos, ¿estamos experimentando una libertad real o simplemente la percepción de una decisión cuyo desenlace ya estaba escrito de alguna manera? Y es precisamente aquí donde la ciencia entra en escena. Porque, por primera vez en la historia, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si esa sensación podía estudiarse de forma objetiva, observando directamente el órgano donde, aparentemente, nacen todas nuestras decisiones, el cerebro. Quizá nunca lleguemos a responder esta pregunta de forma definitiva. Tal vez, incluso dentro de 100 años, la ciencia siga debatiendo si nuestras decisiones nacen de una voluntad verdaderamente libre o si son el resultado de procesos que comenzaron mucho antes de que fuéramos conscientes de ellos. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano en seguir haciéndonos esta clase de preguntas. Porque intentar comprender cómo funciona nuestra mente es, en el fondo, otra forma de comprender quiénes somos. Puede que el libre albedrío exista. Puede que no. Puede que la respuesta sea mucho más compleja que un simple sí o un no. Pero mientras buscamos esa respuesta, seguimos viviendo, tomando decisiones, aprendiendo de nuestros errores y construyendo nuestra propia historia. Y quizá eso sea lo verdaderamente importante, no solo encontrar respuestas, sino atrevernos a cuestionar aquellas ideas que siempre dimos por ciertas. Ahora quiero dejarte una pregunta. Si mañana apareciera una evidencia irrefutable de que nunca has tenido libre albedrío, que cada una de tus decisiones estaba determinada por una cadena de causas que comenzó mucho antes de tu nacimiento, ¿cambiaría realmente la forma en la que vivirías tu vida? ¿Seguirías persiguiendo tus sueños, luchando por aquello que consideras valioso? Me gustaría leer tu respuesta en los comentarios, porque este es uno de esos temas donde probablemente las mejores reflexiones no están en los libros, sino en las conversaciones que podemos tener entre todos. Y si disfrutaste este viaje entre la filosofía, la ciencia y las grandes preguntas que nos hacen ver el mundo desde otra perspectiva, te invito a suscribirte. En este canal no buscamos respuestas fáciles, exploramos las ideas que han fascinado a científicos, filósofos y escritores durante siglos, intentando separar lo que sabemos de lo que todavía permanece como un misterio. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.